y solo se concentra en acusar penalmente a los médicos y médicas implicados en el caso específico de Mamerita Mestanza, cuando además sabemos que el caso, la investigación penal en el caso de Mamerita están involucradas también otras 2.073 víctimas. O sea, no se debería ver el caso solamente como un caso aislado como el caso de Mamerita, sino toda la política de esterilización forzada que hubo desde 1996 hasta el año 2000, ¿no? Entonces, es una de las cosas que también hemos resaltado en la reunión ante la Comisión Interamericana, porque justamente el no haber tratado de manera adecuada esta investigación con el contexto con el contexto y la política que se dio en estos años, hace pues perder de vista que fue una práctica sistemática, ¿no? Un patrón sistemático de vulneración de derechos humanos de las mujeres y hombres esterilizados. Aparte que fueron mujeres también que algunas fueron sometidas a violaciones sexuales por parte también de militares, víctimas también de Sendero Luminoso. Sí, digamos que esas son, si estamos hablando del conflicto armado interno, de hecho Claro. sucedieron estas prácticas, ¿no? Pero es bien interesante centrar que esta política se da en el marco de un programa de salud reproductiva y planificación familiar, ¿no? Entonces se tienen que ver, además, Claro. como digo, los 2.073 casos que se encuentran en investigación, pero además el mismo fiscal que señaló en un informe el año 2012 señala que habrían hasta 10.000 mujeres identificadas esterilizadas forzadamente, ¿no? O sea, es más, él llamó a declarar a más o menos 1.400 mujeres y hombres implicados en esta investigación. Pero él archiva el caso en febrero, ¿verdad? Exacto. El mismo fiscal finalmente Guzmán lo que Vaca archiva, señalando que no existe responsabilidad de ministros de ese entonces y del presidente, ¿no? Y solo se centra en un caso como si fuera un hecho aislado, cuando vuelvo a repetir, toda la información que tenemos y toda la documentación que existe, como tú bien decías, con las cuotas y además que muchas veces el personal de salud era obligado, incluso hay un caso en la región Huancavelica que la misma enfermera se esteriliza con el fin de cumplir la esa cuota, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces todo eso está documentado, consta en los tomos que se encuentran en el Ministerio Público y de allí nuestra preocupación y nuestro llamado al Estado de que no hay una investigación efectiva, de que no hay una investigación imparcial y sobre todo hemos llamado la atención de las irregularidades que hay en el Ministerio Público. Yo te pido, Yesenia, que me acompañes unos minutos más porque yo también tengo información al respecto que me gustaría compartir con ustedes. De hecho, hay un pronunciamiento también de parte de la propia Iglesia que también realiza ese tipo de investigaciones y lamenta lo que había ocurrido en la época del fujimorismo. Y de ese tema queremos hablar luego de la pausa. Acompáñanos, por favor. Minutos en todo el Perú. Seguimos conversando con la representante de Demus sobre este tema que estamos planteando. Yesenia Casani me acompaña, ella representa a Demus y estamos hablando de lo que ha ocurrido en la época de los 90. Algunos consideran que fue una dictadura. Lo cierto es que hay muchos hechos de corrupción que se vivieron en aquella época, tal es así que la persona que gobernó el país durante aquel entonces está hoy preso en la Iroes y sentenciado a 25 años de prisión por delitos que van contra los derechos humanos. Aquí lo que se cuestiona es por qué no hay responsables políticos, por qué solamente se quiere hacer creer, en este caso a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de que todo se trataba de un deseo o una voluntad de parte de los médicos que no estaban supuestamente acatando una política de Estado, sino que era un deseo o una forma de controlar la natalidad, algo que es imposible de entender que un médico que tiene que defender por encima de todo la vida decida realizar ese tipo de prácticas que ha llevado a la muerte de una señora que es Mamerita Mestanza, como ya se había indicado. Ahora, en 1997, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, integrado por 12 obispos, emite un comunicado en el cual le voy a leer unos párrafos, menciona lo siguiente: rechazamos enérgicamente el criminal abuso de la ignorancia y el uso de presiones dirigidas contra los sectores más pobres de la población, a quienes pareciera se quiere exterminar con campañas compulsivas de control natal. En otro de los párrafos también menciona lo siguiente: la esterilización intensiva de mujeres pobres
campesinas no solo lesiona su libertad y su dignidad, sino que al suprimir los nacimientos en las zonas rurales, la población de las mismas, ya mermada por las migraciones, disminuye radicalmente, lo que llevará pronto a vaciar el campo, es lo que se menciona. Y en el 1998 la Asamblea de los Obispos también hace un nuevo comunicado, el cual también rechaza claramente lo que estaba ocurriendo en aquella época. Ahora, les menciono algo bien rápido al respecto. Uno de los párrafos mencionaba lo siguiente: tenemos pruebas consistentes e irrefutables que demuestran que los métodos de control natal son impuestos en muchos casos mediante